¿Te gustaría conocer los principios que movieron a una persona a convertirse en uno de los mayores millonarios del mundo? ¿Cuáles son esos principios que ha aplicado, tanto en la vida como en el trabajo, y cómo le han servido para llegar a las más altas cotas, incluso después de haberse caído, incluso después de haberlo perdido todo? Hoy vamos con uno de los mejores libros, de los mayores libros, de los libros favoritos de casi todo el mundo, publicado muy recientemente y que se llama Principios, del señor Ray Dalio, que lo vemos aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un super libro, el famosísimo Principios de Ray Dalio, publicado en el año 2017. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de él, porque es un libro que se divide en tres partes. Te voy a tocar las partes que yo creo que te pueden afectar principalmente, aquellas que tienen que ver con principios que sean súper aplicables, pero recordarte, sin embargo, antes de empezar, que este libro y muchísimos otros los encuentras en Gandhi. Gandhi es la cadena de librerías más grande de México y es la cadena de librerías en la que además estamos colaborando, nos han permitido estar ahí. Y oye, tenemos una página propia. Si te vas a gandhi.com.mx/libros para emprendedores, gandhi.com.mx/libros para emprendedores, vas a ver la mayor selección de libros que te pueden ayudar en tu camino emprendedor y más libros que vamos a ir añadiendo, porque me voy a encargar personalmente a partir de este mes de abril de la selección de todos los libros que haya ahí en Gandhi. Recuerda, en gandhi.com.mx/libros para emprendedores vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para despegar, para disparar tus resultados en tu emprendimiento. Y ahora sí, el libro Ray Dalio, Principios, uno de los más famosos libros que podemos encontrarnos hoy en día. Un libro que menciona a todo el mundo y con mucho motivo. Es un libro grande, ¿eh? También te aviso, si lo quieres leer, te va a tardar un ratito en leer, pero vale muchísimo la pena, porque lo que estamos haciendo es entrar en la mente de uno de esos grandísimos millonarios y cómo ha construido un gran imperio. En este caso, en el tema de las inversiones, es presidente de un fondo de inversión de capital riesgo que se llama en español, que es uno de los más grandes del mundo, que se llama Bridgewater. Bridgewater es un fondo de inversión de 160.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que están manejando. Tiene 1.500 empleados y Ray Dalio lo ha construido desde la nada. Era un señor que era modesto y tuvo que trabajarse su camino hacia el éxito y nos lo explica. Y como te decía, el libro se divide en tres partes. En la primera parte, pues Ray Dalio nos explica su vida. No nos vamos a entretener en eso, porque aunque de ahí es de donde exudan todos los principios que vamos a ver en el resto del libro, la verdad es que es una biografía. Las biografías no creo que sean tanto de interés, o los gestos o las cosas que hizo, las decisiones que tomó. Es muy interesante que la puedas leer, pero zambúllete en él. Hacer un resumen de una biografía normalmente no es la mejor idea, pero sí podemos hacer un resumen de las otras dos partes del libro. Recordemos, sin embargo, que a nivel general, Ray Dalio es un señor que tiene ahora mismo 70 y tantos años, que nace en Nueva York, en Estados Unidos, y que se dedica desde
pequeño a trabajar y siempre manifiesta interés en las finanzas desde pequeño. Con 12 años trabajaba como caddy, de estos que llevan los palos de golf en los campos de golf, y ahí aprendió mucho de inversiones escuchando a las personas a las que acompañaba. Luego empezó a invertir, le fue muy bien, pero luego tomó decisiones erróneas, lo perdió todo en los años 80, volvió a levantar la empresa de forma brillante y hasta el día de hoy, ¿no? Que se ha convertido en una de las grandes empresas de inversión a nivel mundial, uno de los grandes fondos de inversión. Pero Ray Dalio, y esto sí quería destacarlo, en los últimos años ha dicho, ahora me toca dar. Y eso es un bonito ejemplo de que hay muchas personas que, a pesar de haber alcanzado esas altas cotas, siempre tienen algo más que hacer en la vida, aparte de ganar dinero. Ray Dalio se apea de la empresa en este sentido hace ya prácticamente 10 años, que no es el CEO de esa empresa, y lo que hizo es dedicar ese tiempo más a su familia. En cuanto al dinero, pues ha dicho que el dinero yo lo voy a donar a causas filantrópicas, le voy a dejar a mi familia lo que va a necesitar y ya está. Y el resto, toda esa millonada, se la voy a dedicar a causas filantrópicas. Y por otro lado, entonces hemos hablado de su tiempo para su familia, de su dinero, causas filantrópicas, y sus principios, las cosas que le han llevado, las decisiones y lo que ha aprendido en ese camino, pues nos lo quiere legar a nosotros. Y de ahí el sentido del libro. Entonces tiene mucho sentido en esta persona que se ha dedicado en esta última década a dar, ¿no?, más tiempo a su familia, a los suyos, el dinero y también los principios que nos los comparte en este libro. Eso es un poco el resultado de toda esa primera parte del libro y el por qué nos vamos a zambullir en la forma de pensar de esta persona. Y como te digo, hay 3 partes en el libro. La primera, la biografía. La segunda es en la que vamos a ver los principios de la vida. Y en la tercera parte, los principios del trabajo. Pero también te adelanto una cosa, los principios de la vida son los mismos que los del trabajo, básicamente, pero adaptados a una estructura de una organización, ¿vale? Vámonos, por lo tanto, a empezar con los principios de la vida, principios para manejarnos más y mejor en la vida de Ray Dalio. Y los vamos a ver primero los principios de la vida en este episodio y la próxima semana en el segundo episodio. Es muy largo el libro, es complicado que lo podamos hacer todo en uno. La próxima semana hacemos los principios del trabajo en el siguiente episodio. Los principios de la vida de Ray Dalio, que como digo también son muy aplicables al trabajo, vas a ver por qué lo digo, son 6. Vamos a ver 6 pasos, entonces vamos a ir rapidito por ellos porque ahí, te digo, es un libro denso, voy a intentar hacerlo todo lo más resumidito y más claro posible. Entonces, dentro de principios de la vida de Ray Dalio, vamos a encontrarnos con estos 6 puntos que vamos a ver. El primero es el proceso de los 5 pasos. ¿Qué es el proceso de los 5 pasos? Es un proceso para conseguir lo que quieras en la vida. El proceso de los 5 pasos es como sigue. Paso 1, establecer metas claras y definidas. Paso 2, identificar los problemas y no tolerarlos. Paso 3, diagnosticar cuáles son los problemas y encontrar la causa raíz que los ha originado. Paso 4, diseñar soluciones para evitar o cancelar esos problemas. Y paso 5, hacer todas las tareas necesarias para completar ese proceso. Aparte, es un proceso que se repite en bucle, es decir, nosotros establecemos metas, identificamos los problemas, los diagnosticamos, encontramos el problema raíz, diseñamos las soluciones y hacemos todas las tareas necesarias hasta conseguir esa solución. Una vez hayamos conseguido ese resultado, volveremos a repetirlo. Es como un bucle, ¿vale? Estos son los 5 pasos, el proceso de 5 pasos para conseguir, suena así muy elevado, ¿no? Casi muy exagerado, conseguir lo que quieras en la vida. Pero es un proceso mecánico en este sentido que nos permite abordar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de meta que queramos buscar de esta manera, ¿vale? Entonces peinamos por encima de estos 5 pasos, este proceso de 5 pasos para conseguir lo que queramos en la vida. El paso 1, hemos dicho, es establecer metas claras. Y en este punto lo que hablamos es sobre todo de establecer metas que te obliguen a salir de tu área de confort. ¿Por qué? Porque ser audaz paga bien. Si tú estableces metas que no estás seguro de que puedas alcanzar o segura de que puedas alcanzar, entonces estás estableciendo metas que te van a hacer salir o te van a hacer esforzarte. Si las consigues, te vas a sentir totalmente realizado o realizada. En cambio, si tú estableces siempre metas que sabes que vas a poder alcanzar, es decir, yo quiero hacer esto, sé seguro que lo voy a poder hacer, eso no son unas buenas metas, no son metas audaces. ¿Por qué? Porque sabes seguro que las vas a alcanzar, eso es que no estás apuntando lo suficientemente alto.
¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que ser audaces. También en el tema de las metas es importante saber lo que queremos, pero también es importante detectar qué es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener todo lo que queramos en la vida, pero sí podemos tener todo lo que deseemos tener en la vida. Podemos trabajar para ello, pero tenemos que también escoger qué es lo que no queremos. ¿Podemos tener cualquier cosa en la vida? Sí, pero no todo. ¿Vale? Entonces vamos a decidir qué es lo que no queremos. Muchas veces la gente, y este es un punto interesante, porque estoy profundamente de acuerdo con lo que dice en el libro, es un punto muy interesante porque hay muchísima gente que tiene miedo de decir no a las cosas, de decir, está bien, no me voy a concentrar en nada de eso y me voy a concentrar solo en lo que realmente quiero, en esto. ¿Por qué? Porque la gente siente que se está cerrando puertas, que se está cerrando opciones posibles y como consecuencia de eso establece demasiadas metas. No me voy a cerrar puertas, quiero conseguir resultados grandes en todas estas áreas. Y eso hace que no podamos hacerlo, porque perdemos enfoque al tener solo tantas metas, nuestro esfuerzo se tiene que repartir, ¿vale? Entonces vamos a buscar siempre cuáles son las mejores alternativas para nosotros y vamos a aprender también a decir que no, ¿vale? Entonces es el proceso 1 que estamos hablando, es el de establecer metas claras en este proceso de 5 pasos. El paso 2 es identificar los problemas y no tolerarlos. Otro punto importantísimo, y es que tiene muchísimo que ver con nuestro ego, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos cosas, normalmente nos vamos a equivocar y vamos a tener resultados negativos y eso hace que nos sintamos mal. Por eso mucha gente se pone metas asequibles, ¿no? Para no sentirse mal si fracasa, porque sabe seguro que lo va a conseguir, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros tenemos problemas o enfrentamos problemas, eso es doloroso. Nuestro ego se resiente. Necesitamos tener certidumbre, estar tranquilos y reconocer que tenemos un problema nos duele, nos cuesta. Reconocer que tenemos una debilidad nos cuesta reconocerlo. Entonces ahí hay un problema de ego que tenemos que empezar a superar. Cuando nosotros hablamos en este punto de identificar los problemas, entonces tenemos que eliminar cualquier duda, saber lo que está sucediendo siempre y reconocer los problemas. Eso nos va a permitir saber que hemos definido metas en el punto anterior y saber que las vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos esas debilidades, esos problemas, entonces nos concentramos automáticamente en encontrar soluciones. Vamos a buscar soluciones a esos problemas. Entonces, si tú quieres conseguir grandes cosas en la vida, lo que decíamos, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que salirnos, empujarnos un poco para salir fuera de nuestros límites y eso va a significar siempre, siempre, siempre que vamos a cometer errores, vamos a fracasar mucho y nos va a doler mucho. Pero lo más importante es reconocer nuestras debilidades y esos errores nos van a permitir señalar cuáles son nuestras debilidades. Y cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, ¿qué sucede? Que entonces podemos trabajar para corregirlas, para compensarlas. La gente que no tiene éxito no hace nada de esto. La gente que no tiene éxito se limita a ir en piloto automático por la vida. En cambio, si nosotros buscamos salirnos desde el área de confort y fracasar y no acertar muchas veces, pero establecemos que eso está señalando cosas en las que no somos buenos, está señalando nuestras debilidades, eso nos permite trabajar, por lo tanto, para corregirlas. Entonces tenemos que reconocer los problemas, ¿vale? Tenemos que ver la vida, si lo quieres ver así, como un juego en el que pues a veces tenemos que ir chutando y a veces entra la pelota y a veces no entra, a veces hay gol y a veces no hay gol. Reconocer nuestros problemas, sin embargo, ojo a esto, no significa rendirnos a ellos, no significa, ay, tengo un problema, está bien, dejo de hacer lo que estoy haciendo. No se trata de rendirse, se trata de buscar formas para atacarlos, para intentar detectarlos perfectamente y saber, vale, ha aparecido este muro aquí delante, tengo que ver cómo, si lo salto, si hago un agujero por debajo o si lo rodeo. Pero en definitiva, tengo que buscar soluciones, ¿vale? Entonces tenemos que buscar los problemas para entonces trabajar en esas soluciones. ¿Por qué? Porque todo problema no atendido se va a convertir en un problema más grande. ¿Os acordáis de la pelota de piedra aquella gigante que perseguía Indiana Jones? Así van a ser los problemas. Así de grandes van a ser los problemas si tú no haces nada. Entonces recuerda siempre, detecta los problemas y hazte completamente responsable de ellos. Cada fracaso, cada fallo, cada error, cada problema es tu fallo, problema personal. Es tuyo. Eso significa
que a lo mejor no has sido lo suficientemente creativo o flexible o determinado para conseguir o para hacer lo que se necesitaba hacer. Entonces, lo que vas a tener que hacer es buscar un mejor camino, pero primero vamos a aceptar que ese fracaso es nuestro. Y una vez lo identificamos, vamos a tener cero tolerancia a esos problemas. Vamos a ocuparnos de resolverlos, ¿vale? Esto es lo que vemos en el punto 2 de estos 5 pasos del proceso. El punto 3 era diagnosticar los problemas y encontrar las causas raíces, ¿vale? Ya hemos hablado, tenemos un problema, lo hemos asumido, ¿no? En el punto 2. Ahora vamos a buscar las causas raíz, de dónde viene ese problema. Y esto es fundamental, porque muchas veces nos centramos en tratar el síntoma, pero no el problema, que es muy diferente. Entonces, siempre que nosotros nos ocupamos del síntoma, normalmente van a seguir apareciendo síntomas. Tenemos que buscar cuál es la causa raíz de ese síntoma, cuál es el problema de raíz, para entonces aproximarnos a una solución que nos permita trabajar correctamente con él. ¿Y cómo buscamos las causas raíces? Pues como casi todas las cosas en la vida que no sabemos, a través de preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que nos van a permitir diagnosticar ese problema, intentar encontrar el problema de base? Bueno, pues hay una serie de preguntas que te puedes hacer para intentar encontrar ese problema, como por ejemplo, ¿por qué las cosas no han funcionado como deberían? ¿Por qué las cosas no han salido como deberían? Preguntarte por qué 5 veces, en este caso, nos va a llevar probablemente a llegar a las causas raíz, porque te permite profundizar en capas de ir entendiéndolo. Y hacerte preguntas del por qué 5 veces es algo tan simple como decirle, pues, oye, ¿por qué me siento cansado en el trabajo? Pues porque no he dormido bien. Oye, ¿y por qué no he dormido bien? Por la razón que sea, ¿sabes qué? Porque comí mucho o porque cené muy pesado, ¿vale? ¿Por qué cené muy pesado? Porque me estoy acostumbrando a comer demasiado en las noches y tendría que corregirlo. Bueno, como veis, haciéndonos por qué, a lo mejor si nos quedamos en el síntoma de que no estoy rindiendo como debería en el trabajo, a lo mejor en vez de buscar hacer cambios en el trabajo, lo que debería hacer es buscar el problema de raíz hasta encontrar cuál es y corregirlo. ¿Vale? Ese es un ejemplo tonto en ese sentido, pero nos puede servir para entender cómo diagnosticar los problemas con los de los 5 porqués, que es algo que ya hemos visto en algún otro libro, no es algo original de este, pero es algo que esta persona utiliza muchísimo, ¿vale? Y luego, siempre que nosotros busquemos encontrar un problema, una raíz del problema que tenemos, vamos a intentar también hablar con otras personas que nos puedan dar visiones objetivas porque lo han vivido, porque lo han experimentado, lo que solemos llamar mentores. Vamos a buscar a personas con las que podamos contrastar lo que nos está sucediendo y que esas personas desde fuera, con su óptica, también nos permitan ver o señalar los puntos en los que nos estamos equivocando. ¿De acuerdo? Muchas veces, la mayoría de las veces en la vida, los problemas que tenemos provienen de hábitos personales malos. Y eso es muy importante también reconocerlo, porque decíamos que si nosotros asumimos que los problemas siempre van a ser nuestros, igual que nosotros somos la causa, también podemos ser la solución. Si nos dicen que probablemente este problema que tienes viene de algún mal hábito, empieza a profundizar, empieza a hacerte esos porqués y a lo mejor sí te das cuenta de que efectivamente es un mal hábito, lo que decía antes en el ejemplo, es que como por la noche y antes de irme a dormir y eso no es bueno porque me afecta el sueño. Entonces, algo tan fácil como reconocer el problema de raíz, en este caso, nos va a permitir eliminar esos problemas de raíz. Y como decíamos, si son hábitos, pues lo primero que tenemos que saber y entender es que ese hábito es malo para nosotros y lo vamos a eliminar. De esa manera podemos mejorar de forma radical nuestra trayectoria en la vida. El cuarto paso de estos 5 pasos es que diseñes soluciones para eliminar estos problemas. Y el tema de las soluciones, de diseñar soluciones, tiene mucho que ver con visualizar. Pero vamos a visualizar 2 cosas. Vamos a, primero, rebobinar qué es lo que ha sucedido. Recordamos que nosotros somos absolutamente responsables de todo lo que nos pasa, ¿no? Si nosotros aceptamos eso y hemos tenido un problema, un mal resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rebobinar nuestra propia película, porque sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Vamos a hacer replay de toda esa historia para ver qué es lo que hemos hecho que nos ha llevado a estar donde estamos. Entonces, paso 1, vamos a hacer un replay, una repetición, una visualización de lo que es lo que hicimos que nos ha llevado a este punto. Y ahí ha habido a lo mejor decisiones erróneas, ha habido problemas con determinado personaje o con determinado producto o servicio, lo que sea que te haya llevado a esa situación.
tienes que detectarlo. Una vez lo hayas detectado, tenemos que pensar como si nosotros fuéramos máquinas y pensar si nosotros aceptaríamos nuestro comportamiento en una máquina. Por ejemplo, si tú sabes que uno de los problemas que tienes, detectas, es que la verdad, cada 5 minutos estoy mirando el teléfono para ver si tengo algún mensajito o algo. Eso hace que pues, no estés concentrado o que no estés concentrada. Entonces, tomando ese ejemplo de tu vida personal de es que me paso mucho tiempo mirando el teléfono, me pierdo la noción del tiempo y eso me ha generado este problema. Entonces, pensemos si nosotros fuéramos máquinas, si aceptaríamos ese comportamiento. Por ejemplo, si tú tuvieras un microondas y cada vez que lo pones en marcha, cada 5 segundos el microondas se detiene porque va a ver su propio teléfono a ver si hay mensajes, ¿eso lo aceptaríamos en el microondas? Aunque sea un ejemplo muy tonto. Pues si no lo vamos a aceptar en el microondas, tampoco lo podemos aceptar en nosotros. Tenemos que ser conscientes de que los problemas salen de alguna parte que tiene que ver muchas veces con nuestros hábitos. Entendamos eso y entonces podemos solucionarlos, ¿vale? Una vez hemos visualizado qué nos ha llevado hasta aquí y hemos detectado ese problema, la segunda parte de la visualización es diseñar una solución, diseñar un plan. Vamos a pensar en ese plan que vamos a desarrollar que nos va a permitir obtener el resultado que queremos, la corrección del problema que queremos. Y eso significa verlo, visualizarlo como si estuviéramos viendo una película, con personajes y cada personaje actúa o lleva a cabo una serie de acciones que llevan a un determinado resultado. Entonces, en este punto 4 de diseño de soluciones, primer punto, vamos a rebobinar nuestra situación, nuestros movimientos, nuestras decisiones que nos ha llevado al punto en que estamos. Y segundo, vamos a visualizar, en este caso hacia el futuro, qué es lo que queremos que suceda, qué es lo que queremos que pase. Y esto nos va a permitir pasar de un plan muy genérico de quiero solucionar este problema a un plan mucho más específico de pues voy a tener que hacer esto, esto y esto. Y además necesitaré que Pepito haga esto, esto y esto. Es decir, voy a planificar, como decíamos, en esa película que me estoy montando en la cabeza, qué es lo que va a suceder o cómo quiero que sucedan, cómo se muevan las piezas y cómo encajen las piezas para corregir ese problema. Este era el paso 4. Y el paso 5 es hacer todas las tareas que se necesiten hasta completar. Y eso significa hasta librarnos del problema. En el punto anterior hemos hablado de que estábamos desarrollando ese plan, ¿no? Esos pasos a seguir. Una vez tenemos el plan, hay que pasar a la acción, como dice alguien por ahí. Hay que ejecutar. Necesitas ejecutarlo. Y para eso necesitas disciplina para actuar según el plan. Hay mucha gente que va por libre y que tiene un plan, pero dice, no, pero yo lo cambio sobre la marcha. No, vamos a intentar ser fieles a ese plan. Vamos a intentar tener la disciplina necesaria para actuar según ese plan. Y eso implica cosas tan importantes como buenos hábitos en el trabajo, priorización en las tareas y eliminación de tu lista de tareas de todas las cosas que vayas completando. Que no es nada complicado lo que estamos diciendo, pero tenemos que ser constantes y disciplinados. Vamos a ir midiendo el avance y eso nos va a permitir tener métricas. Las métricas no es otra cosa que una unidad de medida, la que nosotros queramos, que nos permita medir si estamos avanzando o no, si estamos más cerca de la meta o no. Entonces, ¿un problema lo hemos diagnosticado? Sí, lo tenemos que ejecutar, pero para eso tenemos que detectarlo, asumirlo, aceptarlo, pensar qué nos llevó a él, pensar la corrección y luego hacer todas las tareas necesarias para completarlo. Puede suceder que te falle, que te fracase ahí el tema de la motivación, que es algo muy habitual. Es que ya le he perdido las ganas a lo que estoy haciendo, es que ya no me apetece seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es siempre en estos casos recordar las metas que quieres conseguir y cómo el plan que has diseñado te va a ayudar a conseguir esas metas. Estás visualizando de nuevo cuando nos falte motivación, es porque a lo mejor estamos tan centrados en la tarea que estamos haciendo que nos aburre, que no nos gusta, que lo que sea, que tenemos que ahora sí tener una vista de pájaro un poco más desde arriba para recordar para qué lo estamos haciendo, qué queremos conseguir, cuál es la meta que queremos conseguir y cómo el plan que hemos diseñado nos va a llevar a conseguir esa meta. Entonces repetimos un momento, el proceso de los 5 pasos para conseguir qué es lo que quieras conseguir en la vida es, primero, establecer metas claras. Segundo, identificar los problemas y no tolerarlos. Tercero, diagnosticar esos problemas para encontrar la causa raíz.
4, diseñar soluciones para eliminar esos problemas. Y 5, hacer todas las tareas necesarias para completar y así conseguir esa meta. Este proceso se tiene que hacer siempre en este orden. No me puedo saltar pasos, lo tengo que hacer en orden. Eso, punto 1. Y luego, muy importante, reconocer que te va a pasar que no somos buenos en todos los puntos. En estos 5 puntos no tenemos que ser buenos en todo. Y de nuevo, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que hay cosas en las que no vamos a ser buenos y en el punto 3 seguramente es donde voy a fallar o en el punto 5 es donde voy a fallar. Bueno, entonces ser conscientes de esas debilidades no es malo. Sin embargo, el no hacer nada sí sería malo, ¿vale? Entonces detecta tus debilidades también en estos 5 pasos y diagnostica lo que necesitas, en este caso, que es a otra persona que te ayude. Vamos a compensar siempre nuestras debilidades buscando a personas que nos ayuden en aquello en lo que no somos tan buenos. No se llega solo, no se suele llegar solo a las metas, necesitamos seguir esos pasos. Ahora bien, como te decía, este es todavía el primer punto de los principios de la vida, el principio de los 5 pasos, el proceso de los 5 pasos. Hay 5 puntos más. Vamos a ellos, seguimos hablando de principios de Ray Dalio, principios de la vida. El principio número 2 es aceptar la realidad y la búsqueda implacable de la verdad. Y si tuviéramos que hacer un resumen del principios de Ray Dalio, en un resumen de una frase, el resumen sería: vamos siempre a intentar encontrar la verdad. Esa es la línea de trabajo que vas a respirar en todo este libro, por muy grande que sea, es la búsqueda de la verdad. Normalmente cometemos errores, a veces pueden ser errores financieros o de cualquier otro tipo. Entonces, las mejores decisiones que nosotros podamos tomar siempre son aquellas en las que apartamos nuestro ego, dejamos nuestro ego de lado y buscamos implacablemente la verdad. Y eso va a significar adoptar toda una serie de mentalidades con las que tenemos que trabajar. La primera, lo hemos comentado antes, reconocer cuáles son nuestras debilidades. El segundo, estar abierto a las opiniones de otros. Tercero, preguntar constantemente qué es lo que falta. Y cuarto, poner a prueba nuestras ideas. Importante idea que tenemos que tener siempre en mente es que en cada uno de nosotros hay 2 personalidades. Hay una consciente y una inconsciente. Y cuando nosotros estamos hablando, como estamos hablando en este punto, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda irreverente de la verdad, nos vamos a encontrar que hay nuestros 2 yo están luchando. El yo subconsciente y el yo consciente. El yo subconsciente es aquel que nos permite actuar sin pensar, ¿no? El impetuoso que dice, pues yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? El que no es racional. Y luego tenemos por otra parte el de alto nivel, el lógico, el consciente. Y esta persona es una persona más analítica. Estas 2 personas eres tú en los 2 casos, pero tenemos que buscar entender cómo nosotros reaccionamos a las cosas y entender también que una decisión tiene que ser lo más racional posible. Evidentemente puede partir de una idea inspiradora que venga de nuestro subconsciente, pero tenemos que darle prioridad siempre a nuestro yo consciente para que podamos tomar decisiones realistas basadas en los datos que tenemos, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, decíamos, vamos a abrazar nuestros errores. Y es que los errores suceden constantemente, siempre hay errores sucediendo y tenemos que, como estábamos comentando en un punto anterior, tenemos que reconocerlos, aprender de ellos, no cubrirlos, no taparlos para que nadie los encuentre y de esa manera se conviertan en peores problemas. Muchas veces nos pasa con la educación de los hijos también, que intentamos prevenir el dolor, que no sufran, que evitarles cualquier sufrimiento en este sentido. Y eso no es tan importante como enseñarles a reconocer que han cometido errores y que pueden sobrellevarlos, que pueden aprender de ellos. Muchas veces los sobreprotegemos para evitar que cometan errores y ahí está el problema. El dolor está bien. Es simplemente un recordatorio, el dolor es un recordatorio de que ahí hay algo que tenemos que aprender. Entonces piensa siempre que cada vez que sientas dolor o molestia en algo, ahí hay una lección que tienes que escarbar o que tienes que aprender y que te tienes que anotar. Básicamente, siempre que haya dolor, si no haces nada, pues evidentemente vas a tratar de evitar el dolor. Es un tema ya de protección, ¿no? De autoprotección. Pero si nosotros nos entrenamos para saber que cada vez que sentimos dolor por algo y a ese dolor le sumamos reflexión,
Es decir, he padecido un problema y me duele haber cometido ese problema, pero reflexiono sobre él, ahí hay avance. Dolor más reflexión es igual a avance, que es una de las fórmulas que aparecen en el libro. Entonces reflexiona siempre sobre el dolor que estás sintiendo en este momento, porque si lo evitas no vas a aprender. Está bien que tengamos dolor sobre algo, no me estoy refiriendo, supongo que lo entiendes, no al dolor físico, sino al dolor muchas veces mental que sentimos de decir, ay, he fallado, no ha salido como yo pensaba. Bueno, si eso te duele, si eso te molesta, está bien, quiere decir que estás invirtiendo tu yo en lo que estás haciendo. Pero si ha habido un error, vamos a detectarlo, vamos a reflexionar en vez de evitarlo. De esa manera, el dolor te va a hacer más fuerte y el dolor va a ser el dedo que señale a dónde tenemos que estar investigando para que ese dolor, pues evitarlo la mayoría de las veces. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tratar siempre cada error, cada problema como un rompecabezas. Y cada vez que nosotros resolvemos un rompecabezas,